Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su programa La Otra Educación. El día de hoy vamos a hablar de algo que tal vez no estamos tomando en cuenta en el diseño de nuestras planeaciones didácticas, en el diseño de las situaciones de aprendizaje que implementamos en el aula e incluso en la implementación de los modelos educativos que están en tendencia y que deben implementarse debido a la educación presencial o a distancia que algunas escuelas están llevando a cabo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Pues simple y sencillamente de ciertas orientaciones pedagógicas que plantea la nueva escuela mexicana. Hablo de los principios de la nueva escuela mexicana en la planeación didáctica. Es un elemento que tenemos que tomar en cuenta para poder diseñar nuestras planeaciones. Independientemente de los conocimientos que tengamos en didáctica y evaluación, nosotros debemos fundamentar con algún documento normativo la implementación de todos estos conocimientos. Para la educación básica vamos a leer algunas orientaciones que tienen que ver precisamente con la parte pedagógica de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Esto nos va a permitir darle direccionalidad a nuestras planeaciones didácticas. Entonces, vamos a dar inicio con la información. Lo primero que tenemos que analizar es lo siguiente. Debemos entender que dentro de las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana hay dos grandes rubros o dos grandes ámbitos que establece este documento. El primero es el de la gestión escolar participativa y democrática. Y el segundo tiene que ver con la práctica educativa en el día a día. Es en este ámbito donde nosotros vamos a centrarnos y vamos a explicar un poquito más para poder nosotros tener las orientaciones necesarias y entonces sí adaptar esa información a los modelos educativos que estamos implementando. Hablando de la educación híbrida, hablando del aula invertida, hablando de clases presenciales, hablando de la modalidad que nosotros en estos momentos estemos llevando a cabo en nuestras instituciones, debemos asegurarnos que tengan estas orientaciones que nos da la nueva escuela mexicana. Entonces, en el primer gran rubro estamos hablando de la gestión escolar participativa y democrática. Esto tiene que ir orientada a la excelencia, entendiendo la excelencia en el marco normativo de la escuela mexicana como la mejora continua de las prácticas pedagógicas de los docentes. En anteriores videos y sesiones e incluso en nuestras formaciones hemos insistido en la importancia de incorporar en los colectivos de profesores el aprendizaje entre pares. Este intercambio profesional de experiencias exitosas a partir de que cada maestro comparta aquello que le ha funcionado, pero, ojo, aquello que le funcionó, pero que tenga un fundamento en alguna teoría pedagógica, en la didáctica, en la evaluación y sobre todo en el currículo vigente y en la normativa vigente. Solo así se puede hablar de un intercambio profesional. Porque yo no puedo intercambiar experiencias exitosas de algo que vi en el Facebook o algo que encontré por ahí regado sin ningún tipo de fundamento. Debo verificar que eso que voy a implementar, esas estrategias didácticas, ese diseño de situaciones de aprendizaje estén apegadas a normatividad y no sea un invento o no sea algo que se me ocurrió en el momento y que no vaya apegado a eso que nos rige, que en este caso es pues nuestros planes y programas, nuestros enfoques didácticos, nuestros propósitos didácticos, las metodologías de trabajo que propone cada asignatura y nivel educativo, entre otros. Así que nosotros tenemos que orientar esta parte en la gestión escolar y no es más que profesionalizar nuestra función a partir de un trabajo colaborativo, a partir de un intercambio profesional de experiencias exitosas.
La interacción de las maestras y los maestros con el personal directivo, los supervisores y los asesores técnico-pedagógicos es clave en esta nueva escuela mexicana. Si ustedes lo han notado, sobre todo directivos, ya hay un programa, ya hay un plan en donde nos están solicitando algunos elementos que tienen que ver con el SAE, este servicio de asistencia a las escuelas de educación básica, en donde pues los asesores técnicos pedagógicos en coordinación con el supervisor escolar pues van a armar un plan de trabajo para solventar las necesidades formativas de los docentes. Entonces, al interior de las escuelas, los directores ya están haciendo esta gestión de diagnóstico para determinar cuáles son las áreas en donde los profesores tienen más oportunidades de crecer, cuáles son las fortalezas también, y en función de eso, armar una calendarización de actividades formativas que den respuesta a esta gestión escolar participativa y democrática. Por eso la importancia de que haya una interacción más estrecha y profesional entre toda la comunidad escolar. También esta gestión escolar participativa y democrática se orienta desde el trabajo colaborativo con la finalidad de generar comunidades de aprendizaje, agregaría yo, comunidades profesionales de aprendizaje, y se prioriza el aprendizaje de las y los estudiantes. Esto ya lo sabemos. Todas nuestras acciones directivas o docentes, cualquiera que sean estas, tienen que ir enfocadas a que el alumno aprenda, a que el alumno tenga esa educación integral, que es un derecho que tiene, y nosotros pues debemos asegurarnos que todos nuestros planes de trabajo, que todas nuestras planeaciones didácticas vayan enfocadas a eso que nos está solicitando la nueva escuela mexicana. Que el alumno aprenda para la vida, aprenda a aprender y sobre todo que lo haga con ética, fortaleciendo el tejido social y de esta manera lograr grandes transformaciones. Entonces, la gestión escolar participativa y democrática es uno de los ámbitos inscritos en las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana y nosotros debemos tenerlo claro. De acuerdo al modelo educativo que nosotros vayamos a elegir, es decir, podemos elegir la educación híbrida, el flipped classroom, el blended learning, o las clases presenciales, como se esté llevando a cabo en tu escuela, tú tienes que tener en cuenta este primer gran rubro de la gestión escolar participativa y democrática en el marco de la nueva escuela mexicana. Entonces, asegúrate que ya se está llevando a cabo este intercambio profesional de ideas, de metodologías, de estrategias didácticas entre tus profesores. Asegúrate que la interacción que hay entre directivos, autoridades oficiales, padres de familia y alumnos sea estrecha y que vaya orientada a que el alumno aprenda. Asegúrate también que estás promoviendo el trabajo colaborativo como directivo o como docente. No solo entre la relación interpersonal que hay entre los profesores y directivos, sino también en tu aula. Asegúrate que se está trabajando entre pares de manera colaborativa, de manera individual, pero fomentando el pensamiento crítico, la colaboración, la ética, los valores, la resolución de problemas del contexto. Todos estos elementos se inscriben en esta nueva escuela mexicana. Así que ese es el primer gran rubro. Segundo gran rubro que tiene que ver con las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, la práctica educativa en el día a día. Hay muchas prácticas que se han rescatado de anteriores reformas y de anteriores metodologías y están aquí, todavía aparecen, pero hay cierto énfasis en algunas situaciones, de acuerdo a normatividad, que nosotros debemos tomar en cuenta y debemos analizar si las estamos implementando. Por ejemplo, una de las orientaciones que tienen que ver con la práctica educativa en el día a día tiene que ver con el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación. Esto significa que son sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades. Ahora, nosotros no debemos enfocarnos en las deficiencias, sino en las potencialidades que presenta el alumno. Debemos ser hábiles para identificar esas potencialidades y abonarle a partir del diseño de situaciones didácticas para que el alumno pueda seguir desarrollándose en aquello que realmente le gusta, en aquello donde presenta habilidades,
donde presenta motivación intrínseca, y eso nos va a permitir que el alumno se motive y le encuentre sentido a la escuela. Entonces, aparte es un derecho que tienen, esto es normativo, y eso es lo que nosotros debemos tener presente, de que al alumno se le va a recibir, se va a asegurar, la escuela como tal va a asegurar su permanencia y va a asegurar que acredite de manera fluida, y que nosotros no pongamos estas barreras para el aprendizaje, sino al contrario, darle todas las facilidades para que el alumno pueda desarrollarse. También la organización y uso de información, estrategias, recursos, materiales para enriquecer las actividades escolares y promover diversas experiencias de aprendizaje. Sabemos que estos elementos son inherentes a la planeación, son inherentes a la dinámica escolar, y pues debemos nosotros de organizarlas de manera colegiada. ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cuáles son esos recursos contextualizados, materiales que nos van a permitir enriquecer nuestras clases? Esto es algo que nosotros pues ya sabemos, simplemente la nueva escuela mexicana nos recuerda que debemos tomar en cuenta estos elementos. También la vinculación con la comunidad inmediata para enriquecer la labor de la escuela, los procesos formativos y revitalizar el lazo social. Este es otro elemento que nos solicitan y que pues está también en el dominio número 4 del perfil docente y perfil directivo. Cuánta capacidad tenemos para nosotros fortalecer ese lazo que debe haber entre escuela y comunidad, escuela y padres de familia, escuela alumnos. Entonces nosotros debemos promover estas prácticas para cumplir precisamente con estas orientaciones que plantea la nueva escuela mexicana. Entonces, cuando yo analice o visualice la dinámica de mi escuela, yo debo preguntarme, ¿estamos apegando nuestras acciones a las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana? ¿Sí o no? Si es sí, qué bueno, hay que seguirlo fortaleciendo. Si es no, tenemos áreas de oportunidad que podemos trabajar en el plan de mejora escolar, en el plan escolar de mejora continua, podemos también incorporar a ciertas actividades en el Consejo de Participación Social o incluso en las dinámicas de nuestra aula. Así que verifica si estas primeras orientaciones que te estoy planteando, si estos dos rubros se cumplen en tu escuela o están en camino de cumplirse. Dentro de la práctica educativa en el día a día, hablo de las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, hay 4 elementos importantes que debemos tomar en cuenta sí o sí en la dinámica de nuestras aulas. En el momento en que nosotros vamos a planear nuestras clases, nuestros proyectos formativos, nuestras secuencias didácticas, nuestros proyectos, nuestras sesiones de trabajo, debemos de tomar en cuenta 4 elementos. El primero de ellos es el diagnóstico del grupo. Si tú te diste cuenta al inicio del ciclo escolar, incluso el Sistema Educativo Nacional planteó una estrategia de evaluación diagnóstica a nivel nacional en donde se nos invitó a tomarla en cuenta, o también que nosotros como escuela tuviéramos esta autonomía de diseñar nuestros propios instrumentos de evaluación diagnóstica, pero se le asignó un peso específico. ¿Por qué? Porque es normativo. Entonces, como es normativo, se tenía que ver la mano de la Secretaría de Educación Pública para efectos de abordar este primer elemento del día a día en la escuela, que es el diagnóstico del grupo, en donde algunos elementos que nosotros debemos valorar son pues los logros obtenidos en el nivel o grado de estudios previos, los famosos aprendizajes fundamentales, los intereses y cambios en los estudiantes. Tenemos que analizarlo, tenemos que implementar algunos instrumentos, encuestas para poder obtener este tipo de información. También debemos de valorar o diagnosticar aquellas habilidades, disposiciones, aspiraciones y capacidades que les han sido reconocidas por sus maestros, por sus pares, por sus padres, o que ellas y ellos mismos reconocen. Entonces, sabemos que nosotros debemos atender una diversidad de alumnos
Y entre esa diversidad está la riqueza precisamente y el fortalecimiento de las escuelas. Es decir, debemos tener la capacidad y la habilidad para detectar talentos, para valorar las habilidades, actitudes que poseen los estudiantes. Todos son diferentes, pero en esa diversidad es donde nosotros podemos encontrar potencialidades y empezar a desarrollarlas a partir de la implementación de estrategias didácticas. Entonces, dentro del diagnóstico es muy importante identificar estas habilidades. También los trabajos escolares, los productos de actividades, producciones escritas, fotografías, entre otros. Evaluaciones, valoraciones realizadas a lo largo del curso, el contexto y composición familiar, actividades de apoyo, actividades extraescolares. Esto es normativo, maestros. Sabemos que en el dominio número 2 del perfil docente y directivo, esta parte del diagnóstico del grupo es vital. La parte del diagnóstico grupal, la parte de conocer a nuestros estudiantes, sabemos que es normativo y está en el dominio número 2 del perfil docente, del perfil directivo, y debemos asegurarnos que tenemos el suficiente conocimiento de nuestros estudiantes para efectos entonces sí de contextualizar nuestras clases, de plantear situaciones de aprendizaje en función de las habilidades, capacidades, intereses, necesidades formativas que presenten los estudiantes. Entonces, el diagnóstico grupal debe ser algo con el cual nosotros debemos convivir en el día a día. Es un elemento fundamental, un elemento base para el diseño de nuestras planeaciones didácticas. Sin importar si estoy utilizando la educación híbrida, mixta, a distancia, presencial, flipped classroom, en fin, cualquiera que sea el modelo, nosotros debemos asegurarnos que este elemento nunca falte en el diseño de nuestras situaciones de aprendizaje. Recuerden algo, compañeros maestros, independientemente que la tendencia en estos momentos en el ámbito de la educación tiene que ver con las habilidades digitales, tiene que ver con el uso de plataformas, tiene que ver con el uso de aplicaciones educativas. Eso no es lo más importante. Todo eso va a cobrar sentido siempre y cuando la metodología del profesor, la didáctica del profesor, la mediación del profesor, la actitud del profesor sea la correcta. Entonces, la tecnología jamás va a sustituir la mano del profesor, la experiencia que tiene el profesor, los conocimientos, la creatividad que tiene el profesor para con sus alumnos. Y por supuesto, el ingrediente secreto de todos los maestros, que es la parte emocional. Esa ninguna tecnología la va a poder sustituir y depende de nosotros que siga conservándose esta tendencia. Esa es la verdadera revalorización del magisterio, maestros. El que nosotros demostremos nuestras capacidades a pesar de las circunstancias. Así que este es el primer rubro, o este es el primer elemento que tiene que ver con las clases del día a día, orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, diagnóstico del grupo. Segundo elemento a tomar en cuenta en nuestras planeaciones didácticas, hablando de las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, organización de los contenidos. Acuérdate, maestro, que la planeación tiene una máxima, y es que la planeación didáctica siempre va a ser flexible. Y en estos tiempos nosotros debemos contextualizar esas planeaciones. Asimismo, podemos hacer uso de la gestión curricular para poder dar tratamiento a los contenidos de nuestros planes y programas vigentes. ¿Esto qué es? Bueno, que tenemos una libertad de cátedra, tenemos una libertad para poder organizar los temas, los aprendizajes esperados en función de las necesidades formativas de los estudiantes, en función del diagnóstico realizado, en función del contexto, de los materiales y recursos con los cuales contamos. Esto debe ser un trabajo colaborativo. Con mi equipo de profesores yo debo hacer una correcta gestión del currículo a partir de estas orientaciones. Entonces se espera que con la experiencia construida de las maestras y los maestros, pues aborden críticamente la planeación en el contexto escolar. Algunos principios organizadores de los contenidos que nos propone la nueva escuela mexicana son los siguientes: interrogarse sobre las formas de organización de los contenidos en su contexto escolar. Un análisis profundo
de cómo organizar estos temas, estos aprendizajes esperados. Reflexionar individual y colectivamente sobre cuáles son las formas de organización pertinentes en la comunidad escolar. Recuperar el sentido de la experimentación pedagógica profesional desde un punto de vista lúdico, que lleve a la integración de áreas, campos de conocimiento y asignaturas. Maestros, cuando hablamos de la cuestión lúdica en el aprendizaje, sabemos que por naturaleza el ser humano aprende jugando. Los primeros aprendizajes, sobre todo aquellos que perduraron o van a perdurar por siempre, siempre están asociados a los juegos, porque dentro de los juegos se genera la emoción, y la emoción es el pegamento a largo plazo del aprendizaje. Entonces, nosotros debemos experimentar de manera responsable y profesional con algunas dinámicas socioafectivas que nos permitan acercarnos a la parte lúdica, pero con un sentido pedagógico, con un sentido didáctico. Así que enseñar jugando es algo necesario en estos tiempos. Entonces, ¿se puede hacer a través de estos medios digitales? Por supuesto. Con la mediación del profesor es posible. Hacerlo de manera presencial, pues ni se diga. Entonces, debemos tomar en cuenta esta orientación. Es normativa, hay que aprovecharla. Organizar estrategias y actividades de apoyo de los padres de familia con el tratamiento de los contenidos para beneficio de la formación de las y los estudiantes. Sabemos que la participación de los padres de familia en la formación integral de los alumnos es vital. Nosotros debemos de planear en función de que algunas actividades impliquen que los padres de familia se puedan involucrar en esas actividades, que se sientan parte de y que el alumno sienta que recibe apoyo tanto del maestro como de sus padres. También atender los intereses, potencialidades, problemáticas, opiniones y valoraciones de las y los estudiantes. Esto se lleva a cabo, de hecho nosotros en socioformación, en el diseño de secuencias didácticas socioformativas, tenemos nosotros el primer paso que se llama visión compartida, en donde se acuerda de manera colaborativa el planteamiento de un problema del contexto, en donde se establecen las reglas de evaluación y el alumno participa de manera activa en la construcción de esos instrumentos o de los indicadores a evaluar. Se plantea también la oportunidad de que opinen respecto a la evidencia o producto final que han de entregar para poder resolver el problema del contexto y poder lograr el aprendizaje esperado. Esto en función de sus intereses, las potencialidades que ellos presentan, las valoraciones de los estudiantes y sus opiniones. Así que es normativo también, hay que implementarlo, hay que verificar si estos elementos al momento de organizar los contenidos los estoy llevando a cabo o no los estoy llevando a cabo. Tercer elemento a tomar en cuenta en el día a día, de acuerdo a las orientaciones que nos da la nueva escuela mexicana: selección de estrategias metodológicas. Todo lo que viene ahí en el documento se resume en este primer punto, que es el que venimos nosotros promoviendo con la socioformación desde hace ya varios años, y es que se deben contextualizar las actividades en el entorno de las y los estudiantes, familia, comunidad inmediata, región, y vincularlos en el mismo establecimiento escolar o con otros de la misma comunidad, de la región, del país. Aquí se resume todo, maestros. En tanto nosotros llevemos la realidad del alumno al aula, estaremos contestando una de las grandes preguntas que plantea la educación actual. Y es que esta pregunta tiene que ver por qué están sucediendo cosas más interesantes fuera de la escuela que dentro de ellas. Los alumnos están encontrando situaciones más interesantes fuera de la escuela que dentro de la escuela. En la escuela, la visión de muchos de los estudiantes es como ir a recibir cargas de trabajo innecesarias, no le encuentran sentido a lo que aprenden en muchas de las ocasiones. Se encuentran también con estas barreras para el aprendizaje, no siempre, pero todavía se siguen presentando. Se encuentran con ciertas situaciones de tipo socioemocional que no pueden manejar porque tal vez no se les está enseñando o no se les está dando las herramientas adecuadas. Y bueno, esto podría solucionarse si nosotros llevamos su realidad, su contexto al aula
y le damos tratamiento con el currículo vigente, le damos tratamiento con conocimiento que ellos pueden ir construyendo con la mediación del profesor, con la colaboración de sus compañeros estudiantes. Entonces, debemos llevar nosotros esta realidad del alumno planteándole problemas de su contexto, el famoso aprendizaje situado o situacional, autorregulado y colaborativo. De esta manera nosotros podemos generar esa motivación intrínseca que necesitan los estudiantes para comprometerse con su formación. Cuando nosotros tengamos la capacidad de hacerle ver al alumno que una ecuación de segundo grado se aplica en su realidad de determinada manera, en ese momento va a haber ese compromiso del alumno. Cuando nosotros logremos vincular hechos históricos con la realidad y que ese conocimiento gestionado sirva para resolver su situación actual, el alumno se comprometerá, le encontrará sentido a la escuela y a lo que está aprendiendo dentro de ella. Entonces, es normativo también, está dentro de la selección de estrategias metodológicas y bueno, debemos considerar para ello estrategias sustentadas en metodologías activas y participativas, que dinamicen el trabajo en el aula y que favorezcan la experimentación y tengan en cuenta la perspectiva socioafectiva. Un elemento vital para efectos de que el alumno pueda aprender es la parte socioemocional, socioafectiva, y eso nosotros lo debemos tener claro. Siempre ese elemento debe estar presente en nuestras clases. Fomentar el aprendizaje colaborativo, construcción colectiva de conocimientos a partir de distintas fuentes de información rigurosas, confiables, que nosotros podamos presentarles a los estudiantes o que ellos puedan buscar. También construir nuevos significados y edificar un saber social plural, informado, responsable y ético que se proyecte socialmente. Es en la escuela donde nosotros podemos derribar un montón de mitos que circulan en redes sociales y que a veces la sociedad en sí o el mismo alumno se deja llevar por ellas. Entonces, los alumnos repiten lo que escuchan en casa y en casa pues la información normalmente es recibida a través de redes sociales o de noticieros que pues a veces son de dudosa calidad. Entonces nosotros como escuela, como maestros, debemos promover esta información en fuentes confiables, rigurosas, que el alumno pueda buscar de manera autónoma dónde están las letras precisas, dónde está la información precisa, dónde está el conocimiento que puede ser co-creado, gestionado y aplicado en su realidad. También propiciar formas de interacción entre las y los estudiantes que relacionen contenido, actividades y formas de valoración en las que se incorporen las artes y lo lúdico. Nuevamente nos hacen esta invitación a que dentro de nuestras estrategias metodológicas, dentro de nuestras estrategias didácticas, planteemos algunos elementos que tienen que ver con la lúdica y con las artes. También seleccionar materiales, recursos, tecnologías de la información y la comunicación y organizar el espacio del aula de acuerdo con contenidos y formas de participación que se espera de las y los estudiantes. Aquí nuevamente nos hacen inferencia a lo que nosotros conocemos como la sociedad del conocimiento, es decir, resolver problemas del contexto a través de la conformación de verdaderas comunidades de aprendizaje con ayuda y apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas TICs nosotros debemos apalancarnos de ella para que el alumno pueda encontrar la información adecuada y precisa y pueda dar solución a los problemas de su contexto. Esa es la función de la escuela, una de las máximas que debemos nosotros tener presentes en este momento histórico de nuestra sociedad. El último punto a tratar y que tiene que ver con las orientaciones de la nueva escuela mexicana, orientaciones pedagógicas dentro del día a día del profesor, tiene que ver con la evaluación. Este es el cuarto rubro que nosotros debemos tomar en cuenta. La evaluación de tipo formativa, la evaluación que se concibe como una herramienta más para que el alumno aprenda. Esa es la evaluación de la cual habla la nueva escuela mexicana. No debemos concebirla como algo burocrático, como algo tedioso,
como algo para controlar al alumno, como algo para condicionar el aprendizaje del estudiante, como medida disciplinaria, como una etapa más en el proceso de educación de enseñanza-aprendizaje. La evaluación pues se construye desde la práctica en el aula y con la participación conjunta de todos los actores de la escuela, directivos, maestros, maestras, estudiantes, asesores técnicos pedagógicos, supervisores, e implica la sistematización de la información de lo que acontece en el cotidiano escolar. La evaluación pues nos permite obtener información y del análisis de esa información tomar decisiones que le abonen al desarrollo integral de los estudiantes. La evaluación sirve para mejorar. Conecta acciones significativas que tienen lugar en las interacciones entre las y los estudiantes, maestros y maestras, cuerpo directivo, padres de familia. Se realiza la evaluación en temporalidades específicas y de forma continua en la práctica educativa, lo que implica periodos determinados por la vida cotidiana de la escuela y los establecidos oficialmente. La nueva escuela mexicana, pues, entiende la evaluación como un proceso que construye información del ámbito escolar. ¿Para qué? Pues para retroalimentar y tomar decisiones orientadas a la mejora continua en distintos rubros, como pueden ser trayectorias formativas de los estudiantes, en la práctica docente, en la gestión escolar y para el conocimiento del sistema educativo. Es decir, la evaluación en la nueva escuela mexicana no se limita a asignar una calificación a los alumnos. La evaluación en la nueva escuela mexicana pretende obtener información de la trayectoria académica de los estudiantes y en función de eso tomar decisiones. Pero también pretende recabar información del desempeño de los profesores, del sistema educativo como tal, de los directivos, de la dinámica escolar y en función de los resultados obtenidos, implementar acciones, tomar decisiones. ¿Para qué? Pues para la mejora continua, para lograr la excelencia, tal y como lo vimos al principio de este video. La evaluación pues es inherente a la planeación didáctica, no son dos elementos separados. La evaluación está ahí dentro de la planeación. Cuando yo planeo el desarrollo de un aprendizaje esperado, mis estrategias didácticas, pues va implícito también la forma en la que estoy evaluando. La evaluación me va a servir para que el alumno aprenda. Así que son 4 aspectos que debemos tomar en cuenta en nuestro día a día de acuerdo a las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Estamos hablando del diagnóstico, estamos hablando de la organización de los contenidos, estamos hablando de la selección de estrategias metodológicas y estamos hablando de la evaluación formativa en el marco de la nueva escuela mexicana. Entonces, pregúntate, en la planeación didáctica que estoy realizando, ¿me estoy enfocando simplemente en diseñar actividades y enviarlas? ¿O estoy tomando en cuenta los resultados de mi diagnóstico? Ya organicé mis contenidos en función del contexto y de esas necesidades formativas detectadas en mis estudiantes. Estoy eligiendo estrategias metodológicas contextualizadas, metodologías activas, metodologías que promuevan el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Y finalmente, ¿estoy evaluando para que el alumno aprenda o solo para que obtenga una nota? Entonces, independientemente de si estás dando clases presenciales, híbridas o solo a distancia, toma en cuenta estas orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, porque en los documentos que nos están pidiendo enviar en nuestro plan escolar de mejora continua, en nuestras planeaciones didácticas, nos van a solicitar estos elementos, están implícitos. Entonces, revisa tus enfoques metodológicos, tus propósitos de asignatura, las metodologías de trabajo que propone cada asignatura y grado escolar y te darás cuenta que muchos elementos se apegan a esta normativa vigente y hay elementos que no aparecen, pero que pronto van a aparecer y nos los van a solicitar. Entonces debemos ir preparándonos. Si tú eres un profesor que estás por ingresar al servicio docente o que acabas de ingresar o que ya estás dentro de él,
Pregúntate si estás tomando en cuenta estos elementos, estas orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Lo que nos van a evaluar, lo que nos evalúan en los procesos de la UCICAM, no son que tú sepas contestar respuestas. Lo que nos evalúan es que tú cumplas con el perfil del profesor ideal de acuerdo a los 4 dominios del perfil docente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer de cara a procesos futuros de la UCICAM? Pues ser un mejor maestro. ¿Y cómo puedes ser un mejor maestro? Apegándote a normatividad, tomando en cuenta estas orientaciones pedagógicas y muchas más. Trabajando en planeación didáctica, en estrategias didácticas, en evaluación formativa, en el diseño e implementación de ambientes favorables para el aprendizaje. Son elementos claves para fortalecer tu perfil docente. Ese es el camino. No hay más, no hay que memorizar, hay que leer, hay que apegarnos, hay que interpretar y hay que implementar inmediatamente. Tomar acción para poder transformar nuestras prácticas pedagógicas en el aula. Te doy las gracias por haberme acompañado en un episodio más. Espero que nos puedas seguir acompañando en futuros episodios, que le des like al video, que compartas, que te suscribas y que estés atento al siguiente video porque vamos a tratar de dar un ejemplo aterrizado, estas orientaciones pedagógicas aterrizadas a un plan de clase sencillo. ¿Okay? Entonces, gracias de corazón, nos vemos en el siguiente video. Un hallazgo que nos indicaba desde donde se marcaban nuestras huellas en el tiempo. Regocijados entre fauna y flora variados, el sol no nos abandona en la mayor parte del año, colmados con